Hola a todos, ¿qué tal estáis? Soy Nieves de Alimenta tu Vida y vengo a presentaros un vídeo que pertenece al área de alimentación saludable y es una receta muy sencilla de verduras. En este caso vamos a utilizar una forma de cocinado que es saltear y rehogar un poquito la verdura. ¿Qué vamos a utilizar? Ya tengo aquí cortada un poquito de cebolla y un poquito de zanahoria morada. Está en forma longitudinal cortada. Y después vamos a utilizar espárragos trigueros, también están cortaditos y han estado previamente remojados en agua con vinagre. Vamos a utilizar alguna especia, curry en este caso, cúrcuma también, y después vamos a utilizar unos poquitos piñones. Vamos a utilizar aceite de oliva, utilizaremos un poquito de sal marina y después utilizaremos un poquito de leche de avena para hacer una pequeña salsita. Pues bien, vamos a empezar. Vamos a echar en la sartén, que ya la tengo caliente, un poquito de aceite y vamos a rehogar o saltear un poco la cebolla. Yo normalmente utilizo utensilios de madera para evitar el acero. Normalmente la madera que suelo utilizar es madera de olivo, que es la más resistente, y normalmente no suelo meter la madera nunca en lavavajillas, siempre lo suelo fregar a mano, ¿vale? Para evitar que se deteriore la madera y que además, pues coja, aunque normalmente siempre es recomendable utilizar tanto pastillas de lavavajillas como abrillantador que sean de procedencia ecológica, que no tengan tóxicos como pueden tener los de uso normal y corriente, pero igualmente siempre intento no ponerlo en lavavajillas. Bueno, pues vamos a echar un poquito de sal marina y vamos a ir simplemente voy a bajar un poquito el fuego, dejando que se saltee. Para evitar utilizar demasiado aceite, lo que suelo hacer es poner una tapita y dejar que el propio vapor que genera la verdura tapada vaya haciendo que se vaya cocinando mejor. Mientras tanto, os voy comentando algunas cosas de, por ejemplo, las posibles cenas que podemos hacer. Las verduras son una de las mejores opciones. Yo siempre en las consultas le digo a la gente que son el comodín. Realmente las verduras combinan con todo y no hay problema de mezclarlo tanto con proteína como con hidrato de carbono. Dentro del grupo de proteínas podríamos mezclarlo tanto con proteína animal como con proteína vegetal. Ya sabéis, los que me conocéis, que yo soy mucho más, amante de las proteínas vegetales que las proteínas animales, pero en estos vídeos nunca voy a hacer ningún tipo de recomendación estricta para nada, sino que considero que cada uno tiene que escuchar su cuerpo y sentir qué es lo que le sienta mejor en cada una de las etapas de la vida. Es cierto que en ese aspecto llevo muchos años experimentando con el efecto de los alimentos, no solo en el cuerpo, sino también en la mente, y es muy interesante. Y yo siempre voy a invitar desde este espacio de videorecetas, siempre voy a invitar a que toda la información que pueda dar aquí la cuestionéis, os informéis, pero sobre todo mi invitación siempre es a que experimentéis con el efecto de los alimentos, más que porque sea bueno o sea malo, porque en el tema de la nutrición hay informaciones muy contrarias. Hay informaciones que en una época hay un alimento que es muy bueno y tiene muchas propiedades, después ese alimento parece ser que le han descubierto una contraindicación que es mayor que los beneficios, y finalmente, como además hay muchos intereses creados siempre en todos estos temas, pues finalmente lo mejor, o bajo mi punto de vista, es escuchar el cuerpo, y él claramente nos suele hablar a través de síntomas o no síntomas de lo que nos sienta mejor o nos puede sentar peor. Así que bueno, dicho esto, siempre os voy a invitar como os digo, a que cuestionéis todo lo que aquí se vaya a compartir y sobre todo que investiguéis, experimentéis y sintáis qué es lo que dice vuestro cuerpo, cómo le siente. Bueno, pues la cebollita está ligeramente pochada y vamos a echar ahora la zanahoria morada. Por supuestísimo valdría una zanahoria naranja, pero las zanahorias tradicionales hace muchos años
eran moradas y bueno, pues las he encontrado en una frutería y las he comprado. En cuanto al consumo de verduras, lo ideal sería que fueran verduras de la zona siempre, y si pueden ser de procedencia ecológica o de un huerto que sabemos que, aunque no tenga sello ecológico, un poquito de sal, aunque sea de un huerto ecológico, no sea ecológico, sepamos que bueno, pues que lo que le añaden para que los cultivos no se estropeen no esté a base de tóxicos. Pero bueno, no siempre podemos encontrarlo, entonces bueno, pues siempre nos tenemos que adaptar un poco a las posibilidades, a las opciones, a la situación económica de cada persona. Pues yo siempre al final digo que lo importante por lo menos es comer de la estación, eso sí, de lo que nos dé un poco la tierra en cada época de la vida, que la naturaleza es muy sabia y realmente bueno, pues da lo que en cada época necesitamos. En invierno da un tipo de vegetales, en verano da otros muy diferentes. Unos tienen una energía más contractiva, otros tienen una energía más expansiva. Normalmente en verano los vegetales que solemos tomar porque nos da la tierra son más expansivos, más refrescantes, tienen mayor cantidad de agua. En invierno es al revés, son más contractivos, son más cerrados. Bueno, pues al final en la naturaleza está toda la, como yo siempre digo, está toda la sabiduría que podríamos desear encontrar, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos salteando la verdurita y lo que vamos a hacer es añadirle un poquito de especias. Como os he dicho, le vamos a añadir un poco de cúrcuma. Esto sí que va al gusto, si no, por ejemplo, la cúrcuma, que tiene un sabor muy especial, si a alguien no le gusta, por supuesto que no la eche, que añada otra especia, y le vamos a echar un poco de curry. Vamos a mover de nuevo y voy a volver a tapar, para que, como os digo, gracias al vapor vaya haciéndose la verdura. Ha salido aquí un trocito de... Vale, pues seguimos salteando un poquito aquí. Y lo que vamos a hacer es... voy a desaparecer un segundito del vídeo. Y lo que vamos a hacer es, en otra sartén, vamos a tostar un poquito los piñones. Los vamos a tostar sin aceite y a una temperatura no muy alta, porque si no se pueden quemar y se va a enranciar o se va a oxidar más bien los ácidos grasos que tienen los frutos secos, en este caso los piñones. Y los vamos a tostar un poquito, más o menos a fuego medio, hasta que vayan cogiendo ese tono doradito, marrón, tostadito, y así, bueno, pues se queden más crujientes y además normalmente son más digestivos. Mientras vamos haciendo la receta, pues os voy contando, ya sabéis, algunos tips interesantes a tener en cuenta para las personas que os guste la alimentación, la nutrición y sobre todo pues el ir conociendo más de todo lo que los alimentos nos pueden aportar, pero también cómo hacerlos más digestivos, porque normalmente los alimentos también tienen algunas sustancias que a lo mejor no son tan recomendables, pero podemos hacer mucho para paliar estas sustancias. En el caso de los frutos secos es interesante la técnica del remojo, porque va a destruir aquellos antinutrientes que tienen los frutos secos normalmente. Los hacen más digestivos y normalmente el tiempo de remojo suele oscilar más o menos las 8 horas, excepto los anacardos, por ejemplo, que es un fruto seco que es mucho más cremoso y mucho menos duro, y con 4 horas de remojo sería más que suficiente. En este caso no los he remojado, pero otra técnica o otra forma de destruir esos antinutrientes sería a través del tostado ligeramente, es decir, no el tostado a alta temperatura, sino progresivamente. También destruye el tostado esos antinutrientes, y la única diferencia más importante que habría es que con el tostado no se produce una activación enzimática del fruto seco que estemos tostando, pero sí con el remojo se produce una activación enzimática. No sé si habéis probado alguna vez, pero si probáis a poner en remojo unas almendras 8 horas, a la mañana siguiente veréis que han aumentado su tamaño. Y realmente, bueno, pues eso permite una activación enzimática y los hace todavía mucho más digestivos o digeribles.
Entonces, bueno, pues este es uno de los pequeños trucos que podemos tener en cuenta para que los frutos secos, que es una muy buena opción tanto a nivel de ingesta de proteínas como de grasas, pueda ser esa ingesta más asimilable por nuestro sistema digestivo. Vamos a mover ligeramente poquito los piñones para que no se nos tuesten demasiado y volvemos a revisar qué tal van nuestras verduritas que están, bueno, pues aquí salteando y con el vapor cocinándose también. Como os decía, el nivel de especias que queramos echar, tanto la cantidad como la tipología de las especias, pues queda a gusto del consumidor. Yo le voy a echar un poquito más de curry, a mí me gusta mucho el curry, aunque me gusta el curry dulce, no me gusta el curry picante, pero le voy a echar un poquito más para que coja una tonalidad más amarilla y sobre todo un sabor un poquito más especiado, que me gusta mucho. Y cuando tengamos los piñones, le he subido un poquito la temperatura para que estaban un poquito bajos. Cuando estén los piñones, lo que vamos a hacer, lógicamente, será después añadirlos. Pero los vamos a añadir al final para que no se queden blanditos, sino que se queden crujientes encima de la verdura que estamos haciendo. Hay varias opciones. Es tan simple como dejar la verdura así como está, pero en este caso yo le voy a añadir un poquito de leche de avena, porque le da un toque bastante interesante. Se le podría añadir también leche de coco, la típica leche de coco que viene en lata. Eso le daría un sabor un poquito más dulzón por el sabor del coco y le daría un aspecto todavía más cremoso por la por la grasa que tiene el coco. En este caso yo le suelo echar, como os digo, un chorrito de leche de avena y eso hace que, pues esa leche se impregne con el sabor de la cúrcuma, del curry, con todo lo que es el sabor de todas las verduras y le da un poquito de aspecto como si fuera una especie de salsa. Vale, pues lo vamos a añadir. Es muy poquito, esta es una leche de avena que está hecha sin gluten, con avena sin gluten. Como veis, no sé si lo veis, pero hemos añadido solamente un chorrito y vamos a mover. Vamos a mover muy bien, eso sí. Vamos a dejar que se impregne muy bien. Y ahora en otro poquito vamos a disolver un poquito de arrowroot para hacerle una salsa un poquito más espesa y le demos otro toque a la verdura. Perdonad que tengo que abrir... está aquí. Vale. Pues vamos a coger un vaso, cogemos un vaso normal, cogemos una cucharada de postre de arrowroot y vamos a echar, pues yo creo que más o menos unos 50 mililitros de leche de avena. Movemos muy bien y lo que vamos a hacer es, el arrowroot es una raíz que nos va a permitir espesar. Se utiliza como espesante y realmente no tiene muchas propiedades nutricionales, igual que el kuzu, que en algún otro vídeo creo que os lo he nombrado. El kuzu sí tiene propiedades nutricionales, pero el arrowroot no tiene. Simplemente se utiliza para dar un poquito más de espesor. Pues puede ser a una salsa, como vamos a hacer ahora, pero también puede ser para espesar una leche vegetal con un poco de cacao y algún endulzante y hacer, por ejemplo, un postre vegetal pues para los niños o para los adultos, que también nos viene bien de vez en cuando hacernos algún postre natural. Bueno, pues hay que disolver muy bien, como veis aquí, hay que disolver muy bien el arrowroot y lo único que vamos a hacer es simplemente añadirlo y vamos a estar moviendo un poquito hasta que... Vale, los piñones ya están, que si no se van a quemar. Los vamos a apagar y los dejamos ahí un poquito retirados. Bueno, pues como os decía, vamos a rebañar muy bien y vamos a remover simplemente hasta que vaya cogiendo un poco el aspecto de salsa. Os voy a enseñar más o menos la textura, cómo se queda. Se queda más aspecto salsa, ¿vale? Pues simplemente movemos un poquito. Suele espesar bastante rápido, pero lo vamos a dejar unos minutos para que sobre todo coja bien el aroma y el sabor de tanto la cebolla como el espárrago y la zanahoria.
Bueno, pues una vez que tenemos esto espesando, vamos a retirar de aquí para emplatar. Pues como veis es una receta muy sencilla, simplemente ya vamos a colocar para poder emplatar. Bueno, en este caso voy a utilizar un disco de los de cocina, ¿vale? Un disco de los de emplatar. A mí me gusta mucho, como os he dicho en algún vídeo, presentar bien los platos, creo que es fundamental. Y bueno, pues lo vamos a hacer de esta manera. ¿Qué voy a echar? Pues voy a echar en el fondo del plato, voy a echar un poquito para decorar de pimentón dulce y un poquito de perejil. Aquí está, un poquito de perejil. Vale, ahora os lo muestro. Vale, aquí simplemente para que veáis un poco el fondo cómo quedaría. Y ya lo tenemos. Os muestro un poco el aspecto. No creo que se vea muy bien la densidad, pero sí que tenemos ese aspecto más de salsa. Pues lo único que vamos a hacer es ir colocando nuestras verduras. Vamos rellenando el recipiente que tenemos para emplatar. Vale, pues más o menos quedaría de esta manera. Vamos a añadir unos poquitos piñones. No voy a añadir todos. Y voy a añadir un poquito de levadura nutricional. Y un último chorrito de aceite por encima. Ahora mismo os enseño. Vale. Este sería la forma de emplatado. Quitamos, con cuidado de no quemarnos. Es bastante probable que al quitar, como está todavía muy caliente y además los trocitos de la verdura son muy pequeños, puede ser que se deshaga, pero bueno, pues podemos ver más o menos la idea de cómo nos queda. Y aquí lo tenéis. Aquí tenéis el plato, ¿vale? Pues nada, espero que os haya gustado la receta. Si os ha gustado y os ha resultado útil, os agradezco que compartáis. Y por supuesto, si hacéis el plato, bueno, pues me encantaría saber qué tal os ha salido y la opinión. Nada más, muchas gracias, nos vemos en Alimenta tu Vida, hasta pronto.